¿Quieres tú permanecer? ¿Quieres tú estar en victoria? Yo no vengo a venderte y a ofrecerte un evangelio barato o lleno o ausente de problemas o de situaciones difíciles. Yo no vengo a ofrecerte un evangelio todo color de rosas. Yo vengo a ofrecerte un evangelio en el cual la palabra de Dios nos enseña que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo vengo a decirte y a ofrecerte y a predicarte que solamente aquellos hombres y mujeres que se atreven a abrirle el corazón a Cristo y a entregarle su vida plena a Cristo podrán pasar de muerte a vida, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él es el que estuvo muerto, mas al tercer día Dios le levantó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte y le dio vida eterna, y tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es el que tiene la llave y dice que tiene la llave para abrir la puerta y que nadie puede cerrar. Es el que tiene la llave para cerrar la puerta y que nadie puede abrir. Gloria al Señor. ¿Quieres tener confianza en tu vida? ¿Quieres tener seguridad? ¿Quieres tener toda la bendición de Dios en tu vida? Pues te recomiendo que le entregues y le abras tu corazón a Cristo el Señor. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, anduvo predicando la bendita palabra de Dios. En múltiples ocasiones Él le dijo a la multitud que le seguía: las palabras que yo les hablo a ustedes no son mis palabras. Conforme a lo que yo oigo, así hablo, porque la palabra que yo les doy a ustedes es la palabra que viene de mi Padre Celestial. En San Marcos capítulo 1 y versículo 35 encontramos que el Señor Jesucristo dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a orar al monte como solía. Antes de comenzar su día, el Señor, a pesar de ser Dios, a pesar de estar en la materialidad humana, a pesar de estar en la persona humana de Cristo, Él era Dios. Pero a pesar de esa deidad preciosa, Él nos enseñó a nosotros que era necesario tomar el camino de la oración, tomar el camino de la comunión con Dios el Padre a través de la oración para poder recibir la plenitud del Espíritu Santo. Él se iba al monte muy de mañana, siendo aún muy oscuro, San Marcos 1:35, y Él hablaba con su Padre y ponía el día en sus manos y le pedía al Señor el Padre Celestial que le ayudara, que pusiera las palabras adecuadas, que le indicara cuál era el plan de trabajo. Se encomendaba a su fiel Creador y Señor, y Él no hacía nada sino todo lo que el Espíritu de Dios le ordenara que hiciese. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el capítulo 8 de San Mateo que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vean la actitud de este centurión, que pudo escuchar que había un hombre que andaba predicando en las tierras de Israel y que tuvo la bendición de llegar a la aldea, al lugar, a la comarca donde él vivía, a Capernaum. Él era un centurión del ejército romano, pero él, a pesar de ser un general del ejército romano, había escuchado de que había un hombre que venía predicando una palabra de poder y de autoridad
no como las demás personas, no como las religiones de esa actualidad, sino que venía predicando con hechos, con prodigios, con señales, con maravillas y con una poderosa palabra que venía del mismo cielo. Alabado sea su nombre. La gente, cuando escuchaba a Cristo predicar por las aldeas, por las calles, por todo lugar, se sentaban y decían: ¿qué autoridad, con qué autoridad nos habla este hombre? Nadie nos ha hablado así. Nadie tiene la sabiduría y la autoridad con que este hombre nos habla. Gloria al Señor. Jesucristo, Dios mismo hecho carne, vino a este mundo despojado de su gloria, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, a darle consuelo al alma afligida, a darle consuelo a la viuda que estaba dolida, que se quedaba sin su esposo, que también perdía a su hijo único y que se quedaba sin sustento. El Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a sanar al enfermo que no tenía cura, a sanar al leproso, a devolverle la vista al ciego, la audición al sordo, al decirle al paralítico que se levantara, porque él había sido investido del poder del Espíritu Santo para soltar las ligaduras del diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Y ese Cristo que caminó por Israel, ese Cristo que caminó por Capernaum, que se encontró con el centurión, o que el centurión lo encontró a él porque le andaba buscando. ¿Estás tú buscando a Jesús en esta hora? ¿Le estás buscando? Él está pasando por en medio de la congregación. Él está pasando ahora cerca de ti. Tú tienes que ir hacia donde Él está y contarle qué es lo que te aflige, qué es lo que te acontece, cuál es tu problema, que Jesús tiene cuidado de ti. Este centurión vino a Jesús rogándole. Él se olvidó que tenía autoridad. Él se olvidó que era un hombre influyente en los ejércitos de Roma. Eso no vale nada ante Dios. Los títulos no valen. Eres un doctor, eres un licenciado, eres un ingeniero, eres un arquitecto. Eso ante Dios, a Dios no le impresiona. Bendita sea la hora en que lograste alcanzar tu profesión y que honestamente estás trabajando en ella. Que Dios te bendiga. Pero eso no impresiona a Dios. A Dios lo que le impresiona es cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Porque la Biblia nos dice en el libro de los Salmos: al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Rogándole vino el centurión en Capernaum al maestro. Con respeto se le acercó y le dijo: Señor. Reconoció que Él era el Señor. Cuando tú reconoces a Jesucristo como el Señor, le estás diciendo que le rindes tu vida a Él, que le rindes la obediencia, que le rindes tu casa, que le rindes tu voluntad, y que Él se enseñoreará de tu vida y de todas tus necesidades. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hay quienes a esta hora quizás están aquí en la casa de Dios con un grave enfermo, tal vez físicamente o tal vez espiritualmente. Hay quienes caminan en esta vida, pero están muertos, muertos que caminan.
porque todo aquel que camina sin Cristo en su corazón